poquito antes de comenzar. Bien, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1 y les voy a pedir que escuchen la lectura de los versículos 34 al 39. Juan, capítulo 1, versículos 34 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéndole los dos discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viéndolo seguir, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declararon, quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia nuevamente para rogarte, Señor, que nos perdone nuestros pecados, nos limpie de toda maldad, que nos des la bendición de esta mañana, Señor, de poder aprender un poco más de tu palabra, aunque tal vez muchas veces hemos leído estos pasajes de tu palabra, pero estoy seguro que siempre, Señor, e inagotablemente podríamos nosotros sacar enseñanza una y otra vez, Señor, tu palabra, porque tu palabra es fuente inagotable, Señor. Te ruego que esta no sea la excepción, sino que podamos fortalecernos a través de la meditación de tu palabra, Señor. Que nuestra fe cada día sea mayor, Señor, que nuestra fidelidad también, Señor, hacia ti. Ayúdanos, guíanos tú, Señor, en todo momento. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, estamos analizando el capítulo 1 del Evangelio Juan. Y especialmente nos hemos detenido en ese relato que hace Juan, el apóstol, del momento en que Juan el Bautista tiene este encuentro con Jesús, en el cual el Espíritu Santo le revela que Jesús, quien era su primo, ¿no es cierto? Y que seguramente lo conocía desde mucho tiempo, desde pequeño, que ni más ni menos que él era el Mesías esperado. Y hemos visto este tema, ¿no es cierto? Especialmente cuando Juan ve a Jesús que venía hacia él para ser bautizado. Y en ese momento Juan dice de Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa revelación, ¿verdad?, era sumamente importante porque era entregada por el Espíritu Santo a Juan y que le hacía entender, tal vez no sabemos en qué grado, pero yo creo que en toda su plenitud Juan pudo entender, Juan el Bautista pudo entender que la misión de ese Mesías que esperaba el pueblo de Israel era entregar su vida por muchos. Y por eso que Juan dice, he ahí el Cordero de Dios. El Cordero era el sacrificio que el pueblo tenía que hacer por sus pecados. Y por lo tanto, cuando Juan ve a Jesús, entonces hace pone este ejemplo, ¿no es cierto? Y pone este ejemplo, pone a Jesús, ¿no?, al lado, ¿no es cierto?, del Cordero Pascual, tipificando, ¿no es cierto?, que ese era el sacrificio perfecto y eterno que Dios hacía para expiar los pecados de su pueblo. Y no solo de su pueblo, sino que de todo aquel, ¿verdad?, dependiente de lengua, nación que tuviera, de todo aquel que en él creyera. ¿Ya? Por eso que Juan dice, he ahí el Cordero que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo el pecado del pueblo de Israel, sino que del mundo. ¿Ya? Por eso que toma tanta relevancia las palabras de Juan. Y más abajo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que acabamos de leer,
aquí Juan, el apóstol, registra palabras de Juan el Bautista, y que termina diciendo Juan el Bautista cuando está refiriéndose, ¿no es cierto?, a Jesús, termina diciendo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Así termina Juan el Bautista refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y yo le vi, o sea, yo lo vi con mis propios ojos, testigo ocular, quiere decir eso, ¿verdad? Y además he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan absolutamente tranquilo, su conciencia ya no podía estar más tranquila, ¿no es cierto? Porque primero Dios le revela quién era el Mesías y en segundo lugar, él dio testimonio, tuvo el privilegio de dar testimonio que Jesús era el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Y por eso que Juan termina con estas palabras diciendo, esto es el Señor Jesucristo. Y esto habla también de la misión, ¿no es cierto?, que tenía Juan el Bautista. Y en el versículo 35 y 36 podemos ver, ¿no es cierto?, que Juan el Bautista instruye a sus discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos, ¿verdad? Por lo tanto, Juan el Bautista enseñaba a los discípulos. Les enseñaba, ¿no es cierto?, acerca de las cosas del Señor. No era un sacerdote, Juan el Bautista, no era un fariseo, no era un escriba, no era cuando Jesús mismo dice, ¿no es cierto?, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? Referente a Juan, ¿verdad? Entonces decía, saliste a ver, ¿no es cierto?, a alguien vestido de ropas regias. No, eso está en los palacios, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista no era un sacerdote, no era un escriba, no era alguien reconocido, tan importante, simplemente era ese profeta al cual se refería la palabra del Señor, al cual se refería la profecía, ese profeta, ese último profeta que vendría antes de la manifestación del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista obviamente tenía discípulos, había personas que le seguían, ¿verdad?, y que le escuchaban sus enseñanzas. Entonces, el hecho que Juan tuviera discípulos se debía en realidad a la misión que él tenía. Y no olvidemos que la misión Juan el Bautista tenía era preparar el camino del Señor. Juan el Bautista se manifiesta bautizando en el Jordán, ¿verdad? Y eso significaba que él estaba preparando al pueblo, llamando al pueblo al arrepentimiento, aplanando el camino del Señor, como decía el profeta, ¿verdad? Entonces, esa era la misión de Juan, hacer discípulos, pero para prepararlos, ¿no es cierto?, para este encuentro final con el verdadero Salvador. Y por lo tanto, su misión era conducir a otros a Cristo y no a sí mismo. A pesar de que Juan Bautista tenía discípulos, pero sin embargo, aquí podemos ver cuando dice en el versículo 35 que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Entonces, cuando Juan ve a Jesús que andaba por allí, ya había bautizado Juan al Señor, ¿verdad? Esto fue al otro día, ¿verdad? Entonces, Juan ve al Señor que andaba por allí, que andaba caminando, seguramente predicando el Evangelio del Señor. Y Juan lo ve. Y Juan instruye de manera particular a sus discípulos. ¿A dónde sus discípulos los instruye aquí? Y les dice nuevamente, seguramente Juan el Bautista no le dijo solamente estas palabras, porque aquí registra solamente que dice, es aquí el Cordero de Dios. Lo más probable es que Juan el Bautista haya instruido con mayor profundidad a estos dos discípulos, ¿ya? Entonces, así como la misión de Juan el Bautista era conducir a otros a Jesús, igualmente es nuestra misión predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es parte de la esencia de la vida del cristiano. No podemos concebir la vida nuestra sin hablar del Señor, ¿verdad? Por eso que Juan decía, y yo le vi, pero no se quedó allí, porque Juan podría haberse quedado allí simplemente. No es mi misión desenmascarar al Mesías, ¿verdad? Podría haber dicho eso él, ¿ya? Pero él dice, y he dado testimonio. Entonces, qué importante es el testificar del amor de Dios. Pero también, como dice la palabra del Señor, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Verdad? No puede predicar el Evangelio a alguien que nunca recibió el perdón de sus pecados. Y ahí puede estar la respuesta de aquellas personas que dicen, oye, yo no puedo hablar del Señor, no puedo. Claro, porque a lo mejor no es salvo, a lo mejor no tiene el Espíritu de Dios,
porque el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene nada que decir. En cambio, aquel cuyos pecados han sido perdonados, cuya vida ha sido regenerada por el Espíritu Santo, simplemente abre sus labios y es el Señor, ¿cierto? El quien habla a través de nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros se había imaginado siquiera haber estado, ¿cierto?, hablando del Señor. Yo nunca me había imaginado estar hablando del Señor, jamás. No pasó ni siquiera por mi mente en algún momento de que yo iba a poder hablar del Evangelio. Ni menos en público, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente le da pánico hablar en público? No pueden hablar en público. U otra gente, ¿no es cierto?, que es tan tímida que ni siquiera puede acercarse a alguien para decirle alguna cosa. Bueno, es el Señor solamente, ¿no es cierto?, que pone esto en el corazón de sus hijos, de quienes ha elegido para enviarnos y predicar el Evangelio a toda criatura, que es la gran comisión que Dios ha dado a todos, no solamente al pastor, ¿verdad?, no solamente a los misioneros, sino que a todos, a cada uno de ustedes también, todos ustedes tienen la obligación de ir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con ustedes. Si es que Dios ha hecho algo con ustedes también. ¿No es cierto? Yo no puedo obligar a alguien que diga algo que no es real en su vida. Y por eso que esto es tan íntimo entre nosotros y el Señor, entre yo y el Señor. Nadie más podría, ¿no es cierto?, inmiscuirse en esta relación que tiene cada uno de nosotros con el Señor. Solamente nosotros, ¿verdad?, como pastores, podemos guiar al Señor, a las personas. Pero en la relación íntima entre Dios y la persona, nadie más que Él o ella, ¿no es cierto?, puede estar, ¿no es cierto?, en los brazos del Señor. Nadie más puede hacer otra cosa por eso. Entonces, esta gran comisión, y que Juan la entendió perfectamente, por eso dice que yo he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, es lo que nosotros debería pesar sobre nuestros hombres. Que cada uno de nosotros pudiéramos hablar del Evangelio, que pudiéramos hablar del Señor, contar a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y para esto no hay que estudiar en un seminario, no hay que ser una persona muy letrada. Hay innumerables ejemplos en la palabra del Señor de hombres y mujeres que testificaron de Cristo sin tener el conocimiento. Los mismos escritores de los 66 libros, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, no todos eran sabios, no todos eran escritores, poetas. Había pescadores allí. Varios de los discípulos que escribieron algunos evangelios, ¿no es cierto?, o algunas cartas, eran pescadores, simples pescadores, y no podemos decir que un pescador es una persona tan prominente, tan educada o tan refinada. Un pescador, por lo general, es una persona que tiene la educación necesaria solamente, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos tal vez no saben ni siquiera leer? Pero Dios puede utilizar a un analfabeto, ¿no es cierto?, para que anuncie el Evangelio. Dios utilizó a un ciego de nacimiento para testificar a sabios, a los fariseos, a los doctores de la ley. Este simple hombre, ¿no es cierto?, tal vez ignorante de muchas cosas que ni siquiera sabía leer porque no había nacido ciego de nacimiento. Él dio testimonio de Cristo, de lo que el Señor había hecho a los sabios. Y finalmente vemos cómo Dios obró a través de sus palabras, porque fueron palabras de un hombre sabio las que salieron de un hombre tan sencillo y tan simple como un ciego que pedía limosna frente a gente tan importante. A veces nosotros nos amedrentamos porque tenemos que hablar del Evangelio y nos da miedo, ¿no? ¿Qué me va a decir esta persona? Me va a considerar loco. O tal vez somos cobardes simplemente porque pensamos que otros nos van a mirar en menos. No, es que si yo hablo del Evangelio, me van a mirar en menos, ¿verdad? Se van a abusar de mí o se van a reír, entonces mejor me quedo callado. Eso es ser un cobarde para seguir al Señor, ¿verdad? Y nosotros no podemos ser cobardes. Si pensamos nosotros en aquellos mártires, en aquellos que dieron su vida por el Evangelio, ¿dónde quedaríamos nosotros si nos da pánico hablar del Señor? Siendo que nuestra vida no corre peligro por si hablamos o no hablamos del Señor. Pero ¿cuántos mártires hablaron del Señor aún cuando sus vidas corrían peligro? Y muchos murieron justamente, ¿no es cierto?, por esto. Y no me refiero a estos mártires del pasado, de la Edad Media o del Renacimiento. Me refiero a los misioneros de hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuántos misioneros hay en países musulmanes, países comunistas, que arriesgan sus vidas por anunciar el Evangelio?
Es importante saber eso, ¿verdad? No todos los países del mundo tienen la libertad que tenemos nosotros. Y teniendo la libertad que tenemos, ¿verdad? Manifestamos una tibieza tremenda en cuanto a la predicación del Evangelio. Por lo tanto, es responsabilidad de todo creyente, sin distinción, anunciar el Evangelio a toda criatura como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, un hombre que no era letrado, un hombre que no vestía ropas de lujo, un hombre que predicaba en el desierto, dice, ¿no es cierto? En lugares de tierra seguramente, de piedra, ¿verdad? Todo sol. Seguramente muchas veces pasó hambre también para el Bautista. Pero lo hacía porque lo más importante para él en su vida era su Señor. Y no había algo más relevante para él. Nosotros tenemos muchas cosas importantes. Estamos estudiando ahora en la escuela dominical días mismos, ¿no es cierto? Tuvimos ese gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu poder, toda tu fuerza, toda tu alma. Pero eso no es una realidad muchas veces en nosotros que somos el pueblo de Dios. ¿Dónde entonces cabe el amor de Dios en este mundo? Si el pueblo de Dios no tiene ese amor ni respeta, ¿no es cierto?, ese mandamiento, entonces quiere decir, ¿verdad?, que nos falta mucho todavía para ser esos siervos y esas siervas fieles al Señor, que sirven a Dios con alegría, con gozo y con esperanza, ¿no es cierto?, en lo que hacen. Esto debería ser parte de la esencia de nuestra vida, entonces, el hablar del Evangelio, que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Porque ¿cuántos de nuestros hermanos, cuántos cristianos, nosotros en nuestra iglesia, cristianos en general, hijos de Dios por el mundo, van, ¿no es cierto? Y la gente ve sus buenas obras porque son buenas personas y les aplauden y los admiran y les dicen, oh, yo admiro como tú eres, porque no hay grosería en tus labios, yo quisiera ser como tú, ¿verdad? Y no son capaces de decir, yo soy así porque el Señor ha hecho la obra en mi vida. No son capaces de desviar la mirada de esas personas desde su misma persona al Salvador, sino que aceptan la gloria de este mundo. ¿Y qué decir que otros, ¿no es cierto?, se han apartado del Evangelio para recibir el aplauso de este mundo? Muchos. Hay muchos ejemplos de eso. Hay un ejemplo tremendo, ¿no es cierto?, que ustedes leen la biografía de famoso cantante Elvis Presley, hijo de una madre bautista, criado en una iglesia, en una escuela dominical desde pequeño, que cantaba y alababa al Señor con sus labios. Y sin embargo, ¿verdad?, las luces, los escenarios, los aplausos hicieron que este hombre se apartara del Señor y su talento y su don hermoso que tenía lo dieran al mundo para recibir la gloria, el dinero, ¿no es cierto?, la fama y los aplausos del mundo y no del Señor. Y somos testigos del fin, ¿no es cierto?, que tuvo. Un final triste. Partió joven, vivió una vida muy triste, sin Cristo en su vida. ¿Cómo se sentiría esa madre, verdad? Esa madre que llevaba a ese pequeño a la escuela dominical para que aprendiera el Evangelio y fue viendo cómo su hijo fue creciendo hasta que se transformó en un hombre, ¿no es cierto?, que buscaba su propia gloria y no glorificó el nombre del Señor. Bueno, qué triste es cuando nosotros podemos ver esos ejemplos. Está lleno de esos ejemplos, ¿no es cierto?, en la sociedad. Sin ir más lejos, ¿verdad? Ustedes han sido testigos de la tragedia que ha golpeado nuestra iglesia aquí en el norte. Un pequeño que creció, ¿cierto?, en la escuela dominical, que lo vimos alabar al Señor desde pequeño y cometer el hecho tan tremendo, ¿no es cierto?, ahora siendo adulto. No le condenamos, obviamente. Nuestra oración por su salvación y por la paz, ¿no es cierto?, en su corazón y por el perdón de parte de Dios de sus pecados. Pero qué terrible vemos, ¿no es cierto?, cuando muchas veces, no digo que este sea el caso, pero muchas veces los hombres, las mujeres se apartan del Señor para ir detrás, ¿no es cierto?, de este mundo, de los aplausos, buscar fama, dinero y tanta cosa, olvidándose de lo que el Señor había hecho en sus vidas.
Hay dos posibilidades en esto. Uno, que sean verdaderos hijos pródigos. Esperemos que así sea. Porque esos hijos pródigos un día tocarán fondo en su vida y volverán a su padre. Caerán en los brazos de su padre, ¿cierto? Esperamos que así sea. Sufrirán mucho, pero finalmente, ¿no es cierto?, sus almas serán salvas. Y segundo, cabe la posibilidad de que nunca hayan conocido al Evangelio, que sean apóstatas, ¿verdad? Que hayan recibido el Evangelio en sus vidas nada más, se hayan convencido de que es la verdad, pero nunca hayan recibido esta verdad en sus corazones. Por lo tanto, no son hijos de Dios hasta que el Señor les llame, perdone sus pecados y ellos reconozcan a su pecado y puedan acercarse a su Padre Celestial para recibir la salvación eterna de sus almas. Juan el Bautista entonces se constituye en un verdadero ejemplo para nosotros, siendo un hombre, un simple hombre. ¿Ah? La palabra de Dios nos habla muy poco de Juan el Bautista, pero debemos entender que no era un hombre tan excepcional, que era un simple hombre, que amaba al Señor nada más, con todos sus defectos, con todos sus pecados, sin duda, pero que amaba al Señor y que cumplió con aquel acometido, ¿no es cierto?, que el Señor le dio y con el cual vino a este mundo. Juan siempre tuvo claro eso. ¿Tenemos claro nosotros eso? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Tiene claro usted eso? ¿Lo tenemos claro? A veces se nubla de nuestra vista. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Seré un vaso de honra para el Señor en mi iglesia? ¿O seré un vaso de deshonra para el Señor en mi iglesia? ¿Verdad? ¿Para qué se prestan mis labios en la congregación? ¿Para hablar mal de mis hermanos? ¿Para levantar falso testimonio contra mis hermanos? ¿O para glorificar el nombre del Señor? ¿O para perdonar a quienes me ofenden? Entonces debemos hacer que otros vean nuestra buena conducta, como dice la palabra del Señor, que otros vean nuestras buenas obras, pero que glorifiquen a Dios, para que la gloria sea para el Señor y no para nosotros, pues, ¿verdad? Porque si usted no es capaz de decir a esa persona que le admira a usted, decirle, sabe que no me admira a mí, Cristo me cambió, porque yo no era así para nada, el Señor me cambió a mí, ¿verdad? Saben ustedes que hay una característica que siempre la gente ve en mí y yo siempre glorifico al Señor en eso. En todos los trabajos donde estoy siempre me dicen, mis alumnos también me decían, el profesor me decía, usted todos los días llega contento y uno no se da cuenta de eso. Y yo todos los días llego contento, pero uno es como algo tan trivial. Y los niños se dan cuenta, los alumnos grandes especialmente, me decían, profesor, usted siempre llega contento. A mañana me doy cuenta, una vez me dijo un alumno. Yo le dije, ¿sabes? Le dije, hija, yo soy así porque el Señor vive en mi corazón. Porque si no fuera así, yo sería el hombre más amargado de la tierra. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros. Desviar la mirada de esa persona hacia nosotros y guiarle a Cristo, ¿verdad? Y decirle, ¿tú quieres vivir la vida así también? ¿Te gustaría a ti levantarte todos los días contenta? Entonces, busca al Señor también. El Señor lo va a hacer contigo, así como lo ha hecho conmigo, también el Señor lo hará contigo. Eso es desviar la mirada de las personas hacia nosotros mismos, hacia Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo siempre. Juan hizo eso, ¿verdad? Juan corría riesgo aquí de que sus discípulos le dejaran, obviamente. ¿Mm? Y esto habla bien de Juan el Bautista, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? No queremos perder nada en nuestra vida. Pero Juan el Bautista estuvo dispuesto a perder aún sus discípulos, presentándoles al Salvador. Y así fue, porque estos dos discípulos después se transformaron en apóstoles de Jesús. Los dos discípulos a los cuales Juan, ¿verdad?, les dijo quién era Jesús. Porque dice acá, y oyéndole los dos discípulos hablar, siguieron a Jesús. Fíjate, Juan podría haber pensado, me dejaron solo, se fueron y me dejaron. Pero no fue así, ¿no es cierto? Seguramente Juan, feliz de que su misión con esos discípulos había finalizado. Había conducido a dos hombres a los pies de Cristo. Y eso es otra cosa importante. ¿Cuántas personas ha conducido usted a los pies de Cristo? Usted podría decir, en la iglesia hay un alma,
que sigue al Señor porque el Señor me usó para hablar del Evangelio? Quiere el Señor que haya una persona. ¿Ah? Y si no lo hay, bueno, debemos orar al Señor, ¿cierto? Orar al Señor de que el Señor nos dé ese privilegio de ver con nuestros ojos, porque muchos tal vez no van a ganar un alma en esta tierra, ¿no es cierto? Que predican mucho, un predicador famoso, ¿verdad? Que predicó mucho y nunca vio fruto de sus prédicas. Pero sin duda, en el cielo, el Señor le va a revelar cuántos salvados hubo, ¿no es cierto?, por causa de la predicación de él. A lo mejor va a ser así con nosotros. A lo mejor usted tiene la tristeza, ¿no es cierto?, de que ha hablado del Señor, y porque a veces nos pasa, a veces le hablamos del Señor a una persona y nosotros decimos, yo voy a ir el domingo, voy a ir, y la esperamos, ¿no es cierto?, con aquí el corazón nos late, y miramos la puerta cuando abre, y no llega, y nos vamos tristes porque no llegó la persona, ¿verdad? Y nos decepcionamos. Pero ¿saben ustedes que allá en el cielo, con cuántos hijos de Dios nos vamos a encontrar y que tal vez se van a acercar a nosotros y van a decir, ¿sabe qué? Yo quiero agradecerte porque tú me hablaste de Cristo en la tierra. Nosotros, pero si yo no lo conozco, ¿verdad? No nos acordamos de eso. Pero el Señor sabe eso, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar esa recompensa en los cielos. Pero qué lindo es cuando en esta tierra el Señor nos da ese privilegio de poder ver a otras personas a las cuales le hemos hablado del Evangelio, que pueden estar alabando también al Señor junto a nosotros. Aunque no siempre va a ocurrir, ¿verdad? Pero es hermoso cuando Dios nos da ese privilegio. Cuando estos dos discípulos vienen a Jesús, ¿verdad? El Señor les dice, ¿qué buscáis? El Señor sabía que le buscaban a Él, en realidad, porque el Señor todo lo sabe. No podemos pensar de que el Señor no sabía con qué intención venían esas dos personas hacia Él, ¿verdad? Ya venían sabiendo que Jesús era el Mesías, sabían que ese era el Salvador. Por lo tanto, lo más probable, ¿verdad?, es que ellos iban al encuentro de su Salvador. Pero Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Y este que buscáis nos hace recordar algo importante, que el tiempo de Dios no es el nuestro, y que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, como dice Romanos capítulo 9, versículo 16. Y esto debe ser un consuelo para nosotros, los que estamos enfrente de la obra. No digo a mí mismo, no digo a quienes son líderes en la iglesia o predicadores, o las hermanas que lideran la sociedad femenina, ¿verdad? O diaconizan, o que tienen responsabilidades en la iglesia que generalmente, ¿verdad?, se decaen porque no encuentran a otros o a otras, ¿no es cierto?, para que le ayuden en el servicio al Señor. Esto es un recordatorio para nosotros y para esos hermanos y hermanas. Como dice Romanos 9:16, repito, no depende del que quiere ni del que corre. ¿Verdad? Ni siquiera depende del pastor. ¿Verdad? No depende del pastor, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso que Jesús le dice a los discípulos, ¿qué buscáis? Le dice. ¿Qué buscáis? ¿Verdad? Porque estos discípulos venían porque habían escuchado de Jesús, habían escuchado a Juan el Bautista y venían a Jesús. Pero también deben recordar, ¿cierto?, que lo que dijo Jesús, nadie puede venir a mí si no fuera enviado por mi Padre. Entonces, estos dos hombres estaban siendo enviados por Dios, ¿cierto?, para ser instruidos de mejor manera y más minuciosamente por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, no olvidemos, mis hermanos, especialmente en este tiempo, en el cual, como yo les conversaba hace unos días atrás, en el presbiterio, me pude dar cuenta, ¿no es cierto?, de que no es nuestro problema que nuestra iglesia esté vacía. No es solamente el problema de nuestra iglesia, es un problema nacional y mundial. La pandemia fue una prueba para el mundo entero, pero también fue una prueba para el pueblo de Dios. Y muchos sucumbieron ante esa prueba. ¿Cuántos de nuestros hermanos se fueron tras el mundo después de la pandemia? Y no digo de nuestra iglesia, sino que estoy hablando en términos generales, ¿ya?, para que nadie se sienta tocado. Entonces, ¿cuántos de nuestros hermanos en el mundo después de la pandemia
abandonaron a Cristo. ¿Cuántos hermanos después de la pandemia ahora les da lo mismo ir a la iglesia o no? ¿A cuántos hermanos después de la pandemia olvidaron de que el domingo es el día del Señor? Aunque sea fiestas patrias, aunque sea Navidad, aunque sea lo que sea, el domingo es el día del Señor. Más de la mitad del pueblo de Dios lo ha olvidado. Pero esto es para nosotros. Esto es un consuelo para los que estamos aquí. No depende del que quiere ni del que corre. Podríamos decir entonces, están en el lugar donde deben estar los que Dios quiere que estén. Y los que no están es simplemente porque el Señor no los trajo. Y esa debería ser la preocupación de aquellos hermanos que están ausentes. Que Dios no los traiga. Y que Dios no ponga en el corazón de ellos el deseo de estar. Los que estamos debemos alabar a Dios. Porque a veces no quisiéramos estar, pero Dios nos trae. ¿Se fijan? Entonces, el versículo 38, que dice, ¿qué buscáis? Entonces debe hacernos recordar eso, que todos los que vienen a Cristo es porque Dios les trae. No depende de él que tiene fe, no depende del que tiene más educación o del que tiene un carácter de buen ánimo, no depende de él. Depende solo de Dios que pone en el corazón el anhelo y el deseo, ¿no es cierto?, de servirle y nada más. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando nos acercamos a Dios? Con esto termino, ¿verdad? Porque es lo que pregunta el Señor también a los discípulos. ¿Qué buscáis? En el versículo 38. Y ellos le dijeron, maestro, le dijeron, ¿dónde moras? Podríamos decir, ¿tiene lugar esta pregunta de los discípulos? ¿Por qué preguntaron ellos, maestro, ¿dónde moras? ¿Por qué le preguntaran? ¿Por qué le preguntarían? ¿Verdad? Tal vez el Señor cuando les dice, ¿qué buscáis? Tal vez el Señor descolocó a estos discípulos. Pero también podríamos pensar, ¿cierto? Que ellos iban, y vamos a deducir esto, ¿no es cierto? Vamos a divagar con respecto a algo, imaginar, ¿no es cierto? Que los discípulos tal vez querían seguirle, pero primero querían ver dónde moraba el Señor. ¿Ah? Porque si yo voy a seguir a esta persona, tengo que saber a quién voy a seguir. No voy a seguir a cualquiera. Debo estar seguro, ¿no es cierto? Bueno, y el Señor ahí entonces dice, venid y ved. Ahí el Señor los recibe. Vengan, síganme y vean. ¿Verdad? Bueno, estos dos discípulos, ¿no es cierto? Uno era Andrés, ¿no es cierto? Uno de estos dos discípulos. Andrés, el hermano de Pedro, ¿ah? Que había sido discípulo de Juan el Bautista. Entonces, para no olvidarlo, para finalizar, recordar, ¿no es cierto?, que Juan el Bautista dice, y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Vemos un Juan completamente satisfecho de que había servido al Señor, de que había hecho lo que Dios le había encomendado. Había sido aquel profeta que venía a preparar el camino para el Señor. Y lo había hecho, ¿no es cierto? Y aunque su ministerio no terminó de una manera feliz, sin embargo, ¿verdad? Juan el Bautista ha sido recibido en los cielos, ¿verdad? Con gloria. Tuvo una vida no de fama, no de fortuna, no de lujos, sino que podríamos decir tal vez una vida que ninguno a lo mejor quisiera tener. Pero sin embargo, una vida rica espiritualmente, ¿no es cierto?, en los cielos. Por lo tanto, eso es lo que debemos buscar nosotros. Agradar al Señor, bendecir al Señor, testificar al Señor con nuestros labios,
no solo con nuestros hechos, sino que con nuestros labios. Que nuestros labios hablen de Cristo a otros. Y que el Señor nos dé el privilegio de conducir a otros a los pies de Cristo. Juan condujo a Andrés a Cristo. Y Andrés después llevó a su hermano Pedro. Miren ustedes, ¿se fijan? O sea, así también debe ser en cada uno de quienes somos hijos del Señor. Bien, que el Señor les bendiga, mis hermanos.